séptimo programa de Metaverso. Buenas noches para todos. Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Renzo. Buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de YouTube, a través de las redes sociales. Y si bien este partido se jugó hace ya 2 noches, fue una derrota esa con sabor amargo la que sufrió el Club Nacional de Fútbol pasado miércoles a la noche. No aprendemos a patear penales. En la Bombonera, un estadio difícil para cualquier equipo, un estadio donde Boca se hace más fuerte que nunca, pero Nacional hace ya muchos años que no pierde, incluso en alguna Libertadores consiguió un pasaje a la fase siguiente. Y bueno, el miércoles, en los 90 minutos, no cayó derrotado el tricolor, sí, en los penales. Sigue invicto en la Bombonera, pero también hay una estadística negativa, lo publicó Mr. Chip a través de sus redes sociales. El español que sigue las estadísticas del fútbol mundial, bueno, habla de que en 6 definiciones por penales, Nacional solamente ganó una ante Independiente del Valle. Y eso lamentablemente no ocurrió, o sea, no ganó el pasado miércoles, así que Uruguay se quedó sin representantes en los torneos internacionales que siguen por un par de meses más. Estamos hablando, por supuesto, de la Libertadores y de la Copa Sudamericana. Es la lamentable realidad del fútbol uruguayo y también teniendo en cuenta la realidad del fútbol sudamericano, donde los equipos brasileños están cada vez más despegados. Ahora te digo una cosa, ¿no? Gigliotti, el único que pateó bien en los penales. Sí, sí, por lo que vi no vi el partido, vi la definición y sí, fue el único. El único que pateó bien, y la importancia de tener un golero que ataje penales, ¿no? Y otra cosa importante para los uruguayos y también para los ceneices, debutó Cavani finalmente, un partido ahí más o menos, pero bueno, ya hace unos cuantos meses que Cavani no jugaba, si bien venía entrenando por cuenta propia, pero que no jugaba un partido. A ese nivel realmente no jugaba hace tiempo, y en lo que va de este año creo que no había jugado, porque venía de lesiones. Intervino en la jugada del segundo gol, que en realidad pasaba, ayudó a distraer un poco al golero en el gol del peruano Luis Advíncula. Pero bueno, se vienen, esperemos, mejores cosas para Cavani, por lo menos la gente de Boca está esperando eso. Sí, ¿no? sí, es un valor de jerarquía, seguramente va a comenzar a dar sus frutos a medida que vayan pasando los partidos. Pero vamos a comenzar finalmente, vamos a los bifes, como se dice popularmente, Renzo. Exactamente, vamos a mostrarles las primeras imágenes de lo que fue una entrevista muy nutrida, con mucha información, con el asesor de seguridad Edward Hoffman. Uno de los tipos que más sabe de seguridad en nuestro país, con un vasto currículum. Ha trabajado no solo en nuestro país, en Argentina, en Colombia, en Perú. Ha sido asesor de muchas empresas privadas, de bancos privados, y con él estuvimos conversando acerca de varios temas que tienen que ver con el tema de seguridad, el ámbito policial a nivel nacional, también a nivel local. Y con esta sensación de inseguridad que por ahí se comenta en las calles, que no aparecen en las estadísticas. En otros gobiernos se decía que era una sensación térmica. Eso lo vamos a compartir en la segunda parte de la nota. ¿Podemos estar diciendo que existe una sensación térmica en este momento? Yo creo que no, pero según los datos que dio a conocer hace 2 semanas el Ministerio del Interior, sí, si comparamos la realidad con los datos. En todo caso, hablamos en esta primera parte de la nota sobre el tema de seguridad en fronteras. Exactamente, tiene que ver con el narcotráfico en Chuy. Ustedes recordarán, hace algunos años se hablaba de que las 3 ciudades más violentas del interior del país eran San Carlos, Minas y Chuy. También se ha hablado de que ya algunos cárteles de Brasil, fundamentalmente Rio Grande do Sul, están teniendo injerencia en el narcomenudeo y en el narcotráfico acá en la frontera. En las últimas horas, Jefatura de Policía de Rocha, seguramente si ustedes siguen los diferentes medios, han dado cuenta de cierre de bocas de venta de drogas en nuestra ciudad y en otras localidades del departamento. Sobre este tema específicamente habla Edward Hoffman, que hace referencia, por ejemplo, a que muchos salen de la cárcel de Las Rosas, el Maldonado, que está saturada, era para 300 reclusos y tiene más del triple, y muchos, según Hoffman, aprenden allí algunas modalidades, vienen, cuando sean libres, y las aplican. Mira, yo en el 2014 dije que San Carlos iba a volver una ciudad complicada, una ciudad narco. En una época se decía San Carlos, Minas y Chuy eran las 3 ciudades más violentas. Y me dijeron toda la clase política y la clase policial, porque yo estaba a cargo de 2 hoteles 5 estrellas en Maldonado, entonces percibí que ese problema se iba a extender, y desgraciadamente se extendió. Pero lo otro que también dije es que Maldonado, como ciudad, y Punta del Este, no pueden tener la cárcel de Las Rosas como la tienen hoy en día, porque esa cárcel era para 300 personas y hoy tiene 1000 personas. Y el Chuy está sufriendo esas consecuencias de la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cada
cada persona que sale de la cárcel de La Rosa busca un lugar. Ya no es San Carlos, ya no es Rocha, es el Chuy. Entonces, ese delito se está trasladando acá. Y lo otro que tenemos es que, como no se diferencia no se clasifican los delincuentes, y hoy en día tenés narcotraficantes con rapiñeros, con personas brasileras, con personas paraguayas, entonces esa escuela del delito que se genera dentro de la cárcel genera que el rapiñero cuando entra después se vuelve narcotraficante. Entonces, ¿qué pasa? El delito se expandió, el delito se desplazó y lo que pasa, que no lo están viendo, es que las organizaciones criminales de Montevideo se han apoderado de las organizaciones más pequeñas del interior del país. ¿Y qué pasa con, bueno, hablamos también del feudalismo del narcotráfico, qué pasa con el sector político? En lugares hay cierta zona en donde existe, digamos, un narcotráfico establecido y bueno, eso también a veces genera interacción, incluso oportunidades de trabajo para las personas que están cerca a ese lugar. Y a veces al sector político se hace muy fácil desviar la mirada a otro lado porque de cierta manera también esto influye en la economía nacional. Incluso, ¿no? En este lugar gris que hay en el tema de la financiación de los partidos políticos, donde el dinero puede venir de cualquier lado, se puede estar hablando en algún momento que el narcotráfico puede llegar a incidir en la política. Sí, el tema es que te doy dos cifras. En el 2018, el fiscal de homicidios, que era en ese entonces Juan Gómez, dijo que 200.000 personas estaban vinculadas a algún tipo de delito. 200.000 personas. El año pasado el comisionado parlamentario Petit dijo que 300.000, o sea que 100.000 personas más ingresaron en ese círculo o en esa economía ilegal que tú estás hablando. Es casi el 10% de la población total y un porcentaje mayor de la población activa. Claro, entonces yo lo que digo es, para que haya narcotráfico y para que haya este pasaje y tránsito de droga, tiene que haber complicidad en todos los ámbitos, políticos, policiales y de la justicia. En el 2021, para que tengas una idea, Europol en Europa incautó 240 toneladas de cocaína. 16 toneladas vinieron del puerto de Montevideo, ¿no? O sea que son cifras que a veces, cuando el gobierno te dice estamos combatiendo el delito, esas cifras te muestran lo contrario y también lo otro. Si vos no tenés escáner, si vos la aduana hace los controles de forma manual, es bastante inverosímil luchar así contra el narcotráfico que tiene todos los recursos. Aparte lo otro, nosotros hoy en día, y lo estoy viendo y es una cosa que se está dando, que ya no contaminan los contenedores fuera del puerto. Antes lo hacían fuera del puerto o lo hacían dentro del puerto. Ahora lo que hacen es en alta mar, con lanchas. Hace poco se dio vuelta un barco con cocaína. Entonces eso significa que estamos copiando otras formas de ingreso y traslado de cocaína hacia Europa, en donde se intervienen los barcos con embarcaciones más chicas y se infecta el barco con cocaína.